Cuando yo era chico, acampar era lo único que le gustaba a toda mi familia. Todos los años, nos íbamos a algún parque nacional, nos dividíamos en grupos y hacíamos un juego para ver quién de nosotros llegaba primero al otro extremo del parque. Sin importar el clima, sin importar el terreno, siempre nos divertíamos como locos. Pero cuando cumplí 10 años, mi abuelo sugirió un nuevo lugar para nuestro viaje anual, uno del que ninguno de nosotros había oído hablar, el Parque Nacional Lago Nereus, en Oregón. Yo acampaba ahí todo el tiempo cuando era más joven, me dijo el abuelo, mientras empacábamos para el viaje. No hay turistas en esta época del año, nadie que nos estorbe la diversión. Será una verdadera aventura. Ninguno de nosotros sabía nada sobre el lago Nereus, no estaba en ningún mapa que pudiéramos encontrar, ni siquiera había registro de que existiera. Pero el abuelo de alguna manera tenía mapas de la zona listos para usar y nunca nos había fallado antes. Así que, los 8 nos fuimos a Oregón, serpenteando por caminos interminables y pasos de montaña hasta que finalmente estacionamos al costado de un camino de tierra solitario, al borde mismo de una gran extensión de denso bosque. Más allá de los árboles se extendía un vasto lago en calma con aguas negras como el petróleo. Como siempre, dividimos a la familia en equipos y partimos por diferentes rutas para ver quién llegaba primero al campamento más al norte para la gran fiesta junto a la fogata. El abuelo se unió a mis padres para la ruta más al este, mi hermano mayor, Sebastián, se unió a la tía Marcy en una ruta hacia el norte a lo largo de las orillas del lago, y yo me uní a mi hermana mayor, Nina, y a su novio, Jason, mientras se dirigían hacia el oeste. Una vez que recogimos nuestras brújulas, provisiones, walkie-talkies y mapas, marchamos hacia el bosque, listos para reunirnos en el extremo norte del lago. Sin embargo, a la media hora de viaje, me di cuenta de que mi mapa era ligeramente diferente al de los demás. Donde las copias de Nina y Jason mostraban ubicaciones y distancias directas, la mía tenía grafitis. Áreas aparentemente aleatorias habían sido rodeadas y etiquetadas como bestias, glotones, reclusos, tramposos y ápices. Intenté contárselo a Nina y Jason, pero no estaban de humor para escuchar. Nina estaba de mal humor por tener que hacerme de niñera, y Jason estaba prácticamente ansioso por el momento en que finalmente tendría un precioso tiempo a solas con su novia. Así que me ignoraron mientras subíamos por la parte más dispersa del bosque que bordeaba la orilla oeste del lago Nereus. Esa primera noche, nos detuvimos justo al borde de la zona marcada como bestias en mi mapa, y después de montar las tiendas y preparar la cena, nos fuimos a la cama temprano. O más bien, yo me fui a la cama temprano. Nina y Jason tenían planes de dar un paseo nocturno por el bosque, pero las advertencias del mapa me habían asustado, así que decidí quedarme atrás. Y mientras yo dormía, se fueron a disfrutar de su privacidad en las profundidades del bosque, dentro de la zona de las bestias. Recuerdo vagamente haberme despertado más tarde esa noche para ver luces en la distancia, acompañadas de aullidos y ladridos débiles, pero una vez que el resplandor y el ruido se desvanecieron, me volví a dormir casi de inmediato. En mi defensa, estaba realmente cansado. Cuando Nina y Jason regresaron a la mañana siguiente, supe de inmediato que algo andaba mal. Se habían dejado los botones de la camisa desabrochados, las botas desatadas, las chaquetas colgadas de un hombro, y ninguno de los dos parecía darse cuenta. Intenté preguntar qué pasaba, pero les costaba incluso hablar. Jason solo podía gruñir, mientras que Nina apenas murmuraba unas cuantas frases vagas sobre lo que había sucedido. No puedo pensar, murmuró. Duele pensar. Vi luces en el bosque. Las luces dieron algo, pero se llevaron algo. Gimiendo, se tambaleó, murmurando para sí misma. Por lo poco que pude oír, parecía que estaba recitando el alfabeto, pero lo olvidaba constantemente. Aún así, los dos intentaron seguir con su rutina matutina, preparando el desayuno y empacando el campamento, pero Nina tuvo problemas para usar la estufa de camping, a pesar de ser una campista veterana de más de una década, mientras que Jason solo podía manotear torpemente las estacas de la tienda. Intenté ayudarlo, pero en el momento en que me acerqué a su alcance, Jason se dio la vuelta y me gruñó como un animal salvaje, con los ojos brillando escarlata, sus dientes alargándose en colmillos. Mientras yo caía hacia atrás por el miedo, Nina de repente pareció crecer varios metros, rasgándose las botas y casi rompiéndose la camisa mientras se abalanzaba sobre Jason, rugiendo a su novio como una osa enfurecida. Jason inclinó la cabeza y se acobardó, encogiéndose visiblemente hasta que su ropa casi lo engulló, la cola sin pelo de una rata saliendo de sus jeans demasiado grandes. Mi ahora gigante hermana me ayudó torpemente a ponerme de pie, frotando mi cara como una perra madre preocupada por un cachorro herido, gimiendo con preocupación mientras me revisaba en busca de heridas, prometiendo torpemente mantenerme a salvo. Iré a cazar, gruñó. Traeré comida. Quédate.
No es seguro allá afuera. Y sin decir una palabra más, se quitó la ropa destrozada, se encogió en la forma de un halcón y se fue volando. Detrás de ella, Jason se expandió en la forma de un zorro y salió corriendo tras ella con un grito balbuceante de «Yo también quiero ir». Me quedé sentado solo junto a la tienda, temblando de miedo, pidiendo ayuda por el walkie-talkie sin escuchar una sola respuesta durante la siguiente media hora. Finalmente, me fui en la dirección opuesta, con la esperanza de rastrear a uno de los otros equipos familiares. No sabía cómo ellos podrían ayudar a Nina y Jason, pero no estaba pensando tan lejos. Lo único que importaba era encontrar ayuda. Cuando me fui, pude ver buitres observando desde las ramas de arriba, y todos tenían rostros humanos. Me tomó horas regresar al punto de partida, e incluso más tiempo encontrar la ruta planeada de Sebastián y Marcy, pero de alguna manera logré encontrar su campamento temporal en la orilla este del lago Nereus a las 4 de la tarde. El lugar estaba mortalmente silencioso, sin rastro de mi tía y mi hermano mayor, excepto sus mochilas intactas. Lo único que faltaba de sus pertenencias era la novela de espías que Sebastián había estado leyendo. Una rápida mirada al mapa confirmó que los dos habían acampado justo entre dos de las zonas marcadas, la zona de los reclusos en el bosque que bordeaba la orilla este, y la zona de los glotones en las aguas poco profundas del lago. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, recordé que a la tía Marcy siempre le había gustado nadar después de un largo viaje. Con la esperanza de que hubiera decidido darse un chapuzón en el lago para refrescarse de la caminata, me dirigí a la orilla y la llamé a todo pulmón, rezando para que en cualquier momento viera a Marcy saliendo del lago, tal vez un poco sorprendida de verme, pero por lo demás sin cambios. En cambio, me encontré solo en la orilla, excepto por un enorme alce que se había detenido a beber del agua turbia. Y entonces vislumbré un movimiento a la altura del tobillo y vi algo retorciéndose por las aguas poco profundas hacia el alce. Al principio, pensé que era solo una sanguijuela, hasta que me di cuenta de que lucía una diminuta cabeza humana, no más grande que la de una muñeca Barbie. «Hambrienta», chilló con tono de helio. «Hambrienta». Mientras observaba, la sanguijuela con rostro humano salió disparada del agua, se fijó en el flanco del alce desprevenido y comenzó a alimentarse, atiborrándose de la sangre del animal, y mientras se alimentaba, creció, abultándose y ensanchándose fuera de forma, expandiéndose primero por pulgadas, luego por pies. Y a medida que crecía, le brotaron largos brazos gomosos que se envolvieron alrededor del alce asustado, anclándose en su lugar e impidiendo que el alce se lo quitara de encima mientras la sanguijuela crecía y consumía aún más de su sangre. En cuestión de segundos, el alce estaba muerto y completamente desangrado, y la sanguijuela ahora tenía aproximadamente el tamaño de un cocodrilo del Nilo, pero aún no había terminado de comer. Extendiendo sus brazos increíblemente musculosos, empujó el cadáver en sus colosales mandíbulas y se lo tragó entero, hinchándose instantáneamente de tamaño una vez más. Luego, la sanguijuela del tamaño de un hipopótamo se giró y finalmente me notó, y en ese momento, reconocí la cara ahora gigantesca de la sanguijuela. Era la tía Marcy, transformada por su zona como Nina y Jason, y, sin embargo, de manera diferente. Ahora era lo que el mapa había llamado un glotón. «Hambrienta», resonó, su voz ahora un retumbo de bajo atronador. «Hambrienta». Ni siquiera me molesté en intentar negociar. Pude ver por la forma en que se lamía los labios que, a diferencia de Nina, no me reconocía como nada más que el almuerzo. Así que, me di la vuelta y corrí hacia el bosque tan rápido como mis pies pudieron llevarme. Afortunadamente, su nuevo tamaño la hacía más lenta, y aunque se transformó de nuevo y le brotaron patas de 1000 pies para acelerarse por el terreno accidentado, yo tenía ventaja. Para cuando ella había tomado velocidad en serio, yo ya la había vencido hasta los árboles, donde el bosque era demasiado denso para que ella me siguiera. Por supuesto, no me di cuenta de eso durante varios minutos, así que seguí corriendo, demasiado aterrorizado para recordar que ahora estaba corriendo hacia el territorio de los reclusos. Unos cientos de metros más allá de la línea de árboles, tropecé y me estrellé de cabeza contra el suelo. Cuando recuperé la conciencia unos minutos después, algo me estaba pinchando con un palo. Gimoteando, miré hacia arriba justo a tiempo para ver algo con forma humana dejar caer el palo y saltar hacia atrás, saltando sobre el costado de un árbol y aferrándose a él como una rana. Ahora que podía verlo claramente, vi que se parecía más a un pulpo que a cualquier otra cosa. Tenía tentáculos retorcidos en lugar de dedos, brazos desproporcionadamente largos, un cráneo abultado y carnoso y ojos enormes con pupilas en forma de ranura. Además, sostenía una novela de John le Carré bajo un brazo, directamente de la mochila de Sebastián. A juzgar por el marcador de hojas, la criatura también la había estado leyendo recientemente.
Y así fue como finalmente me di cuenta de que esta cosa, este recluso, era mi hermano mayor. Seb, susurré. Sebastián no dijo nada, pero sus dedos con tentáculos se afilaron en cuchillas como una advertencia silenciosa de no acercarse. Era más inteligente que las otras víctimas, pero al igual que los demás, algo de sí mismo había sido robado. Toda la fanfarronería y la bravuconería por las que era conocido y admirado se habían ido. En su lugar, solo quedaban la sospecha y el miedo. Mientras observaba, metió el libro en un hueco en el tronco del árbol y comenzó a retroceder hacia las ramas hasta que estuvo bien y verdaderamente fuera de alcance. Luego, comenzó a cambiar, su piel ondulándose mientras se transformaba para coincidir con la textura de la corteza, las extremidades y el cráneo aplanándose contra el tronco del árbol hasta que eran casi bidimensionales. Incluso le brotaron algunas ramas propias, completas con hojas reales. Por favor, Seb, háblame. ¿Dónde están los demás? ¿Qué está pasando? Los ojos con pupilas en forma de ranura me miraron fijamente por un momento. Luego también desaparecieron, dejándolo como una parte más del árbol. Como supe más tarde, los reclusos son criaturas muy tímidas. No les gusta ser vistos, ni por los depredadores ni por sus presas. Podrías preguntarte por qué, si ese es el caso, Sebastián se molestó en pincharme con un palo. Me gusta pensar que estaba actuando según algún último vestigio de sentimiento humano por mí, comprobando para asegurarse de que estaba bien. Por otra parte, tal vez solo quería comprobar si estaba muerto antes de empezar a comerme. Sin ideas, seguí caminando, con la esperanza de que finalmente pudiera encontrar ayuda si iba lo suficientemente lejos. Finalmente, mi ruta serpenteó hacia el extremo más al norte del lago Nereus. Aquí, no había costa, solo un laberinto irregular de rocas y pináculos casi tan altos como los árboles, y al norte de eso, una extensión de colinas desnudas que sobresalían del bosque circundante. En el mapa, los pináculos habían sido marcados como territorio de los tramposos, y las colinas pertenecían a los ápices. Y acercarse a ellos sería increíblemente peligroso, pero el campamento donde se suponía que debíamos reunirnos estaba situado justo al borde de las dos áreas, y esta podría ser la única oportunidad que tendría de encontrar a mis padres y al abuelo. Para entonces, estaba oscureciendo, salir del territorio de los reclusos me había tomado unas 2 horas, y el sol se estaba hundiendo rápidamente fuera de la vista, y realmente no quería descubrir cuántos de estos cambiaformas les gustaba cazar por la noche. Así que, cuando vislumbré la inconfundible chaqueta naranja de papá a través de los árboles que tenía delante, puse una velocidad extra, con la esperanza de que el campamento estuviera a solo unos metros de distancia, y que estaría a salvo allí con mamá y papá hasta que pudiéramos pedir ayuda. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, papá se alejó, desapareciendo detrás de los árboles a su izquierda. Desconcertado, lo seguí, corriendo a la vuelta de la esquina, solo para descubrir que papá se había ido de nuevo. Ahora se dirigía al territorio de los tramposos. Inmediatamente grité, tratando de llamar su atención, pero sin importar lo fuerte que gritara o lo urgentemente que intentara advertirle, papá simplemente no parecía oírme. Desesperado, corrí tras él, corriendo salvajemente hacia los pináculos con toda la velocidad que pude reunir. Y luego, a menos de 1,5 metros de distancia, papá finalmente se giró. Estaba sonriendo. Pero entonces, esa es una palabra demasiado corta y simple para describir la horrible sonrisa que lucía en ese momento. Las sonrisas humanas reales no se estiran literalmente de oreja a oreja, y generalmente no lucen colmillos largos y afilados como agujas. Y sus ojos ya no eran de su habitual marrón turbio, sino de un dorado brillante y luminoso. Cuando me detuve en seco, papá cambió. Su cuerpo se transformó en una deslumbrante exhibición de transformación, brotando alas gigantescas y plumosas de sus hombros, su cuerpo estirándose y abultándose ridículamente mientras adoptaba las formas de personajes de dibujos animados. Su cabeza de repente un collage borroso de rostros de todos en nuestra familia, incluyéndome a mí, su piel sonrojándose con tonos sórdidos de color, desde el púrpura neón hasta el azul radiactivo, todo sucediendo tan rápido que mis ojos luchaban por darle sentido. Demasiado tarde, me di cuenta de que la actuación era una distracción, y me giré para correr, pero en ese momento, mamá se abalanzó y me tiró al suelo, enviándome a estrellarme contra el suelo. Aterricé pesadamente sobre mi espalda, aturdido e incapaz de hacer mucho más aparte de mirar hacia el cielo oscurecido mientras mamá descendía sobre su propio conjunto de enormes alas. Ella también estaba sonriendo con esa misma sonrisa imposible de gato de Cheshire, con los ojos brillando de un dorado metálico a la luz menguante. Estos eran tramposos, me di cuenta, y me habían atraído a una trampa. Juntos, ella y papá me agarraron de los brazos y comenzaron a arrastrarme,
hacia las lejanas colinas de la zona de los ápices. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Su cabeza de repente un collage borroso de rostros de todos en nuestra familia, incluyéndome a mí, su piel sonrojándose con tonos sórdidos de color, desde el púrpura neón hasta el azul radiactivo, todo sucediendo tan rápido que mis ojos luchaban por darle sentido. Demasiado tarde, me di cuenta de que la actuación era una distracción, y me giré para correr, pero en ese momento, mamá se abalanzó y me tiró al suelo, enviándome a estrellarme contra el suelo. Aterricé pesadamente sobre mi espalda, aturdido e incapaz de hacer mucho más aparte de mirar hacia el cielo oscurecido mientras mamá descendía sobre su propio conjunto de enormes alas. Ella también estaba sonriendo con esa misma sonrisa imposible de gato de Cheshire, con los ojos brillando de un dorado metálico a la luz menguante. Estos eran tramposos, me di cuenta, y me habían atraído a una trampa. Juntos, ella y papá me agarraron de los brazos y comenzaron a arrastrarme hacia las lejanas colinas de la zona de los ápices. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sabía qué me iban a hacer, pero sabía que no podía soportar otro minuto de esta pesadilla, y menos aún a manos de mis padres. Así que, empecé a sollozar, suplicando piedad con toda la dignidad echada al viento. Mamá, por favor, no hagas esto, no quiero morir. Déjame ir, por favor. Por favor, papá, deténla, ayúdame. Mis padres solo se rieron, una ráfaga de risa como de hiena, y repitieron ecos de mi propia súplica sollozante, replicando perfectamente mi voz y mis palabras hasta el gemido. Juntos, me llevaron a un pequeño afloramiento justo al borde del territorio de los ápices, con vistas a las áridas colinas de más allá. Allí, elevándose sobre mí, estaba el abuelo. Sabía que debería haber tenido más cuidado con ese mapa, suspiró. ¿Qué? No es un error que hubiera cometido en mis días de juventud, definitivamente estoy perdiendo el toque. Aún así, no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, e hiciste un buen uso del mapa. Tal vez perteneces aquí en lugar de en territorio de las bestias con Nina y su novio idiota. Por un momento solo pude mirar fijamente. ¿Sabías que esto iba a pasar?, susurré. Por supuesto. Te dije que he estado aquí antes, ¿recuerdas? Lo encontré por accidente cuando era joven, y desde entonces, lo he estado explorando. No es que haya sido fácil, el lago Nereus solo es accesible durante 3 días de cada año, y el resto del tiempo, ha desaparecido de este mundo. Entonces, ¿por qué nos trajiste aquí? Porque quería compartirlo contigo, dijo el abuelo, como si fuera lo más obvio del mundo. Hay poder en esta tierra, la energía primordial de la propia transformación, demasiado grande para que el mundo la tolere durante más de unos pocos días al año. Y ese poder busca recipientes sapientes cada vez que transgreden. Los humanos tocados por él renacen en carne proteica para encarnar un aspecto de lo salvaje, la simplicidad animal, el hambre sin fin, la soledad vigilante, la astucia primordial o el intelecto y la crueldad de un verdadero cazador. Pero, ¿cómo descubriste todo esto? Por ensayo y error. En mi primera visita, lo exploré con un equipo, y a través de su sacrificio, sobreviví lo suficiente como para escapar un año después. En cada visita desde entonces, he traído gente conmigo para probar los límites de su poder, aprendiendo más con cada sacrificio. Pero me estoy haciendo demasiado viejo para atraer turistas aquí, y ya no estoy lo suficientemente agudo para documentarlo, así que... Sonrió. Me estoy jubilando para pasar más tiempo con mi familia. Hubo una pausa, mientras los últimos segundos restantes de luz del día finalmente se desvanecían. Luego, el abuelo se bajó del afloramiento hacia las áridas colinas del territorio de los ápices, y mis padres comenzaron a arrastrarme tras él. Las luces de la transformación siempre brillan al anochecer, reflexionó en voz alta. Tal vez las vislumbraste desde la distancia antes, pero es muy diferente verlas de cerca. Esas luces son las energías de la metamorfosis, que se elevan para encontrar recipientes. Una vez cada hora hasta el amanecer, la luz brilla, y todos los que se bañan en su radiación más pura renacen. Para entonces, estaba llorando de nuevo, pero el abuelo solo se burló. No seas tan dramático, Johnny, no es que te esté matando. Las personas tomadas por el lago Nereus viven como cambiaformas, más saludables que cualquier humano ordinario. Mis 2 primeros sujetos de prueba todavía prosperan como reclusos 70 años después. He conocido a tramposos que lucharon en la guerra civil, a ápices que recuerdan haber conocido a George Washington. No quieres vivir para siempre. Intenté decirle que no quería olvidar quién era ni perder mi personalidad, pero para entonces estaba llorando demasiado fuerte como para tener el más mínimo sentido. Esto es una bendición, joven, continuó.
De esta manera, estaremos libres del mundo y de todas sus miserias. Nina y Jason estarán unidos de por vida como solo los animales pueden estarlo. Tu tía nunca volverá a sentir vergüenza, tu hermano está liberado de las presiones de ser idolatrado, y tus padres han renunciado a su sofocante responsabilidad para disfrutar verdaderamente de la vida. Y tú, nunca tendrás que crecer, nunca serás domesticado, nunca aprenderás a esperar decepciones, toda tu vida será un viaje de campamento familiar. Delante, un tenue resplandor pálido comenzó a ondularse por las colinas. Pero, ¿qué sacas tú de esto? Sollocé. El abuelo solo sonrió. Ya no estoy condenado a pasar mis últimos días pudriéndome en algún miserable asilo de ancianos, y puedo estar con mi familia para siempre. Y lo mejor de todo, como ápice, nunca más me preocupará mi conciencia. A través de las áridas colinas, una luz blanca abrasadora recorrió el aire, y el abuelo extendió los brazos para disfrutar del resplandor infernal. Por fin, siseó. ¿Por qué dudé alguna vez? Por una fracción de segundo, pensé que yo era el siguiente en ser consumido por la radiación. Luego, Nina galopó a la vista en forma de caballo, con su rostro aún casi humano. Debió de estar siguiéndome durante las últimas horas, todavía haciéndome de niñera a pesar de su transformación, y aunque el abuelo podía mandar a mis padres con bastante facilidad, nunca había podido controlar a Nina. En el último momento, Nina me barrió sobre su espalda y salió corriendo a toda velocidad en la dirección opuesta, lejos de las áridas colinas, de vuelta hacia nuestro punto de partida. Todavía recuerdo abrazarla mientras huíamos, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello y llorando en su melena por puro alivio, incluso cuando el abuelo rugía de rabia en la distancia. Y recuerdo la sombra que borró la luna mientras nos perseguía por el bosque, enviando a bestias, glotones e incluso tramposos huyendo ante ella. Recuerdo al abuelo, ahora un ápice con ojos tan negros como la noche, persiguiéndonos como cualquier cosa, desde una masa voladora de cuchillas que azotaban los flancos de Nina hasta una araña gigante del tamaño de un autobús. Pero el abuelo todavía se estaba acostumbrando a su nuevo cuerpo, y Nina lo superó al final. Mi último recuerdo claro de esa noche es que me dejaron en la entrada y me permitieron tambalearme por la carretera, tratando de ignorar la vista de Nina y el abuelo observándome desde los árboles. No podían seguirme. Como supe más tarde, solo un puñado de cambiaformas se han liberado del lago durante su reaparición anual de 3 días, escapando para convertirse en los críptidos de las leyendas urbanas. Pero aún así, no quería encontrarme con su mirada. No quería volver a empezar a llorar. Me encontraron vagando por el costado de una carretera 2 días después, hambriento y deshidratado. Después de una larga estancia en el hospital, un breve revuelo mediático, una investigación policial fallida y un asesoramiento riguroso, me dijeron que el lago Nereus no existía, y luego me arrojaron al sistema de acogida con solo unos pocos recuerdos de mi familia original. Y, por suerte, uno de esos recuerdos resultó incluir el diario de mi abuelo. Han pasado 20 años desde entonces. Y me encuentro con la necesidad de escribir, porque alguien necesita saber lo que realmente pasó antes de que sea demasiado tarde. Verás, desde que salí del hospital psiquiátrico por tercera vez, he estado viajando por todo el país, migrando de pueblo en pueblo, consiguiendo trabajo donde pueda encontrarlo, pero siempre siguiendo adelante tarde o temprano. Ahora vivo en Oregón. Y poco a poco, estoy volviendo al lago Nereus. No es porque me haya cautivado o porque el abuelo me haya lavado el cerebro o lo que sea, no, es simplemente porque, después de 20 años de soledad, pesadillas, relaciones fallidas, terapia que me aturde el cerebro y trabajadores sociales condescendientes, el lago Nereus es el único lugar del mundo que tiene sentido. Así que, estoy narrando esto para asegurar que quede algún registro de lo que realmente pasó, porque sé que no podré mantenerme alejado para siempre. Pronto, llegarán esos preciosos 3 días del año. Pronto, estaré con mi familia de nuevo. Pronto, estaré en casa.